capítulo, qué próximo libro leemos. Nos vemos, hasta luego. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy es el tercer video de este especial de Halloween. Y me pareció importante grabarlo muy cerca de la medianoche. Pero como yo soy muy cagona, y ya lo habrán visto en los otros videos, y si no se los dejo por acá, obviamente no lo firmé el 31 porque me muero de miedo. Así que lo firmé cerca del 31, pero a la medianoche. Muy bien, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Originalmente tenía pensado terminar un libro de terror al cual no terminé. Pero si la vida te da limones, ¿qué hacemos? Limonada o margarita o mojito, pónganle. Pero bueno, nada, se me ocurrió buscar cuentos de terror clásicos que no haya leído y hoy te quiero compartir 3 cuentos de terror clásicos. A ver, te cuento un poco qué onda. Decidí buscar cuentos de terror clásicos de ningún autor que haya leído. O sea que saqué todo lo que sea Lovecraft, Poe, Stevenson, Quiroga. Todos los que ya conocía o había leído algo, los descarté. Y después les di prioridades, como saben y en los últimos videos estuve contando, a autoras femeninas. Así que ahora tengo 3 cuentos que leí y que te voy a dejar los links para leer porque están buenísimos y que te invito a que los leas y me cuentas qué te parecieron. Bien, vamos a empezar con el primero. El primero se llama El tapiz amarillo, yo tengo mi ayuda a memoria acá, de la autora Charlotte Perkins Gilman. Esta autora nació en 1860 y murió en 1935. Y la verdad que primero leí el cuento y después investigué sobre el autor. Como hago siempre, prefiero que la obra me sorprenda y después te enteras más cosas. Y la verdad que todas las cosas que me enteré de esta autora me encantaron. Quiero contarte, fue una destacada socióloga, novelista, cuentista estadounidense que además escribió poesía y obras de no ficción y obviamente fue una gran representante del feminismo y ayudó a esparcir y a generar conciencia sobre los derechos de las mujeres. Así que genial. Vamos a hablar un poco del cuento. El tapiz amarillo fue un cuento muy popular de ella y está muy bueno porque se mete con algo que en su momento, o sea, todavía sigue siendo un tema que no se habla mucho, imagino que en su momento es lo que habrá sido. Y se origina de un hecho real. Ella tiene una sola hija y a los pocos meses de tener su hija entra en lo que ahora se denomina depresión posparto. Esto es algo que actualmente no suele hablarse mucho porque en general cuando uno tiene un hijo se tiene que sentir feliz, contenta y todo perfecto, pero pasa y le pasa a muchas mujeres. Ella le pasó hace mucho tiempo atrás. Vio al primer neurólogo de Estados Unidos y el neurólogo le aconsejó total reposo, solo podía hacer actividades intelectuales 2 horas por día y la mandó al campo. Y en base a esa experiencia surgió este cuento. Este cuento trata justamente de una mujer que la mandan al campo, su familia, el marido es médico, que la manda al campo porque está mal de los nervios y le recomiendan que esté en reposo, no tiene que hacer nada, no actividades de ningún tipo. De hecho, el marido le dice que no escriba y ella escribe a escondidas. A raíz de eso y de estar en un cuarto con un tapiz muy raro y de color amarillo, ella empieza lentamente a volverse loca y a empezar a sospechar que el tapiz tiene su propia vida, que algo ocurre y que pasa especialmente en los momentos de luna llena. No voy a seguir, me encantó el final. Y quiero decir que la verdad que es un cuento publicado hace bastante, pero se nota muy moderno. Las oraciones son muy cortas, muy al punto. Está narrado desde la perspectiva de la mujer. Y es muy interesante cómo va mostrando esta paulatinamente me vuelvo loca hasta llegar a cómo llegó. No les quiero adelantar nada porque les dije, es muy bueno. El final lo tuve que leer 2 veces porque dije, para. Así que está buenísimo, vale la pena. Acá abajo les dejo el link para leer el cuento y a su vez encontré un análisis muy interesante sobre cómo se acallaba a las mujeres en ese momento, cómo se trataba de que no se expandieran intelectualmente y eso cómo se ve reflejado en la obra. De hecho, el marido de ella continuamente es como que la trata como de nenita, de tontita, de callate, de quédate en un costadito, quédate en la cama, vos no te preocupes, solamente dormí. Y es muy interesante eso, así que también se los dejo como recurso extra. Pero léanlo que vale la pena. Bien, vamos con el segundo. También tenemos una autora mujer, española, y este cuento me encantó por muchos aspectos. El cuento se llama El corazón perdido de la autora Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán la verdad que es como contemporánea de Charlotte porque nació en 1851 y murió en 1921. Y ahora les cuento un cacho de la autora porque vale la pena.
fue condesa de Pardo Bazán. Fue una noble y aristócrata, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española que introdujo el naturalismo en España. Además, fue precursora de sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Obviamente, después de leer esta bibliografía, la amé a Emilia Pardo Bazán. Me la voy a tatuar, necesito una remera de ella. Pero independientemente de eso, la verdad que elegí este cuento también y me gustó mucho, fue por azar. Me pareció, leí en una crítica y lo fui a leer y me pareció interesante. Es un cuento muy corto, realmente muy corto, es así, re cortito. Intenso porque habla de un corazón, de una persona que sale a la calle, se encuentra un corazón latiendo y se pone unos anteojos y trata de devolver el corazón a las mujeres. Y algunas mujeres casi nadie los quiere y al final hay una nena que tiene un corazón y que decide tener otro. ¿Y qué pasa después? La verdad que a mí me gusta esta cosa fantástica de esto, del corazón sangriendo, latiendo, esta señora, esta persona teniéndolo, diciendo lo quiero devolver, y el corazón late y vos te lo imaginas con el corazón en la mano. Y también lo que me gustó, y hay muchísimos ejercicios sobre qué interpretación le diste al corazón, por qué las mujeres lo rechazan, por qué la nena lo acepta y cómo termina como termina. Así que también me gusta algo que es muy disparador, como dije, es un texto súper cortito, pero muy disparador e interesante cómo termina. Así que fíjense acá abajo que les dejo el link para que lo lean. Bien, y por último, para que no me traten de totalmente feminista, decidí poner a un señor. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del cuento El mejor cuento de terror de Joe Hill. Vamos a hablar primero y principal del nombre del cuento. Vamos, puta madre, es genial. El mejor cuento de terror. Hay que tenerla grande para andar y decir, ¿cómo se llama tu cuento? El mejor cuento de terror. Bueno, ya el nombre me gustó muchísimo. ¿Y quién es el autor? Joe Hill, que parece un nombre de lo más tranquilo y simple. Es el hijo de Stephen King. Y la verdad que yo siempre admiro a aquellos hijos que han podido hacer algo de sus vidas cuando sus padres son tan grosos. Y encima, este no es que decidió ser doctor, médico o cineasta, decidió ser escritor y en la misma género y categoría que su padre, pero obviamente decidió cambiarse el nombre y me parece muy saludable de este señor. Además, nació muy cerca del día que yo nací, aunque es un poquito más viejo. Nació en el 4 de junio de 1972, sigue vivo el muchacho, y este cuento es parte de los 16 relatos que figuran en su primer libro que se llama Fantasmas y fue publicado en el 2005. Nuevamente les dejo el link para que lo lean. ¿Qué me gustó de esto? La verdad que el final fue donde más me quedé. De hecho, lo tuve que volver a leer. Dije, acá terminó, me falta un pedazo, lo googleé, busqué la explicación, volví para atrás. Pero está muy bien cómo empieza y cómo va tratando de generarte tensión en cosas como muy cotidianas, porque básicamente habla de un editor de cuentos de terror que está podrido, o muy acostumbrado a leer las mismas historias y que ya nada lo asusta, y que llega a una historia que realmente le pone la piel de gallina, y lo que es muy gracioso, o el efecto de contar la historia a través de la historia, o sea, él te cuenta la historia que leyó y trata de buscar a su vez al autor de esa historia. Está muy bueno porque se te mete en la realidad, la verdad que lo podés ver, podés sentir lo que el tipo siente y decís, quiero encontrar a este señor, esta historia está buenísima, y cómo se van sucediendo los hechos. Así que también te dejo el link acá. Te motivo para que si no terminaste el libro de terror, empieza el 31, es un buen momento para asustarse un poco, para que leas estos cuentos, para que me recomiendes otros cuentos y para que me cuentes cuál fue el mejor cuento de terror que escuchaste en la vida, ese que te hizo temblar pero que te gustó y que hace que no lo puedas olvidar. Y muchísimas gracias por estar del otro lado, que te pido que compartas, que les des like. Estamos muy cerca de ser 1000, esperemos ser 1000 muy pronto y nos vemos la semana que viene con más reseñas. ¡Hasta luego!